Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro, capítulo 7, y hoy queremos subrayar el versículo 6. Desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel, hasta hoy no he habitado en alguna casa, sino que he ido de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Es alguien que acompaña a su pueblo. Es alguien que no está buscando primero, vamos a decirle así, un lugar donde él se vuelva inmóvil. En realidad la templo siempre se aguantaba en todas las circunstancias de la tienda del encuentro. Como era hoy del encuentro. ¿El encuentro con quién? Y el encuentro con su pueblo. La tienda del encuentro, así le llamaba. Pero no era solamente eso, queridos amigos, sino que esa actitud. Era en la tienda del encuentro. Dice, primero siempre levantaban la tienda y luego hay entonces el pueblo que le sigue a esa tienda de Dios. Levantar campamento y luego es Dios de nuevo el que va a reconstruir, es decir, el que va a hacer esa tienda. Esto también nos va enseñando muchísimo. ¿Por qué? Porque la tienda nunca es estática, no se queda aquí, punto y basta, sino que la tienda es siempre movible. Es la actitud, es el halaj, es el caminar de Dios. Entonces es lindo, ¿verdad? El halaj, caminar, halaká, que es la catequesis, ¿verdad? Judía, halaká se llama. Es un caminar, es un proceso. Entonces, ese es, entre comillas, el peor pecado, queridos amigos, que nosotros como personas tenemos. Porque ahí entonces falta de humildad. Y cuando nosotros somos sobradores y somos personas orgullosas que nos ponemos encima de, porque hoy nos lleva a qué cosa, queridos amigos, nos lleva a dejar de lado lo esencial y lo fundamental para entender la vida del hombre, la vida de la sociedad. Y porque entonces eso no te ayuda a poder mirar, entender, indagar, saber qué es lo que hay detrás de todo. Por eso que siempre se dice, queridos amigos, que la curiosidad o el preguntarse siempre el por qué es lo que nos ayuda a nosotros a crecer, a saber, a investigar, a conocer lo que está sucediendo. Así que bien metidos por dentro para realizar este camino de salvación. Ahora, la movilidad de por sí, la movilidad divina, prefigura de la encarnación
un Dios que asume nuestra condición nómada para redimirla desde dentro. Esto es esencial, queridos amigos. Y una de las características esenciales de Dios es el de caminar. Dios que camina. Y luego eso se prolonga también en el Nuevo Testamento. Dios camina, entra a Jericó, ahí le encuentra a Zaqueo. Dios camina, es ahí donde vienen dos leprosos en cuanto Él está en camino. Señor, si tú quieres, puedes curarme. Apicha ya es. Ya mañana ya es ahí na peña de yara o yerure añande. Y en la medida en que comprendemos eso, también podemos dar pasos importantes, ¿verdad? La movilidad divina, la encarnación, es decir, un Dios que asume nuestra condición. ¿Para qué? Para redimirnos desde adentro, nuestra condición desde adentro. Y por lo tanto, como el hombre está siempre en movimiento, Dios, la carpa del encuentro que camina con el hombre. Ahora, en la iglesia, queridos amigos, este texto fundamenta, es decir, le da las bases para la pastoral del acompañamiento. La pastoral del acompañamiento es esencial y fundamental porque Dios va con su pueblo, no espera que el pueblo llegue hasta Él. Para que podamos elevar, para que podamos hacer subir, para que nosotros podamos entender cuál es esa voluntad de Dios en nuestra propia vida y en nuestra propia existencia. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Aunque haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo, Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza
aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino, ten confianza en el Señor. Así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este era el aspecto del portal de noticias del Vaticano al entrar, por ejemplo, al calendario litúrgico. Fíjense en las imágenes que acompañan al texto. Son ilustraciones de los mosaicos de Marco Rupnik, el ex jesuita acusado de abusos sexuales y cuyo proceso canónico sigue abierto en la doctrina de la fe, donde ya ha concluido la fase preliminar. Así que ahora si vuelven al portal web donde estaban estas ilustraciones, no las verán más. El Vaticano las ha retirado, aunque no se ha hecho público el porqué de esta decisión. Desde que estalló el caso Rupnik, lo que sí se ha debatido es si la obra artística se debe separar de la persona. El jefe de la Comisión Antiabusos de la Santa Sede, el cardenal O'Malley, pidió que se dejasen de exponer las obras del artista por sensibilidad con las víctimas. Por su parte, el prefecto del Dicasterio para la Comunicación, Paolo Ruffini, había sugerido esperar a que concluya el juicio para tomar una decisión al respecto. También en la primera conferencia de prensa que dieron las víctimas en febrero de 2024, se les preguntó sobre esto. Aquí la respuesta de una de ellas. Frente a una obra de Rupnik, decidir qué pasará con sus mosaicos, desde luego, eso no depende de mí. Corresponde a las comisiones que se han creado y que piden testimonios sobre el asunto.
De esos grupos de investigación no se han dado detalles hasta el momento. Tampoco la Santa Sede ha adoptado una postura clara y oficial que se pueda aplicar de forma directa a todos los lugares que tienen las obras de Rubnik. Por tanto, cada santuario, iglesia e incluso institución está tomando su propia decisión sobre qué hacer al respecto de forma simbólica. Por ejemplo, los Caballeros de Colón fueron de los primeros en posicionarse. El año pasado decidieron tapar los mosaicos en un santuario de Washington y en otro de Connecticut. A estos les siguió el de Lourdes, que en abril tomó la misma decisión, cubrir los mosaicos. Dieron así un paso más allá, puesto que ya en 2024 dejaron de iluminarlos durante las procesiones. Los jesuitas también se han pronunciado sobre la situación de su exmiembro y sobre qué hacer con sus obras. El superior general de la compañía fue claro. Me parece que lo que hizo el obispo de Lourdes es el camino que yo recomendaría. Pasó por un largo proceso de discernimiento con la gente, con la comunidad local, con las víctimas, para llegar a una decisión que no era lo que él quería, pero acogió la opinión que surgió de un largo proceso. En cuanto a Rubnik, poco más se ha sabido. No ha hecho declaraciones y ni siquiera quiso apelar el recurso de expulsión cuando lo echaron de la Compañía de Jesús por incumplir el voto de obediencia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandeyaranyi en Antiguo Testamento. Aquí en este bloque en que estudiamos el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 6. Este versículo es parte, queridos amigos, de la respuesta de Dios al rey David. Y por algo lleva en este versículo 6. Desde el día en que saqué, dice, a los israelitas de Egipto hasta hoy, no he habitado en ninguna casa, sino que he viajado en tienda y en tabernáculo. Hasta ahí nos dice. Es como que Dios, él mismo, se está como que, oye, que ya llevan de. Entonces, no, mi hijo, yo de que salí siempre, halaj, siempre caminé, siempre estuve en el proceso de mi hijo, en el proceso de Israel, en el proceso de mi pueblo. Queridos amigos, esta ya es una gran enseñanza también para nosotros. Un Dios que camina, un Dios que sabe, un Dios que acompaña. Añadigo, ya recoja, ya recojan cada vez más estas actitudes de Dios, porque como papá, como mamá, tenemos que caminar con nuestros hijos, tenemos que saber, ya llegué Ana, ya llegué Juan. Eso también, ya que este es un libro político, tenemos que entender que cualquiera que esté en dotalla, que está al frente de una institución, tiene que caminar con su pueblo. Y el problema es que nosotros, no podemos generalizar, ¿verdad? Pero lo que se nota es que mucha gente simplemente está ahí por figuretismo, ya es pues. Y entonces tiene otras preocupaciones. Lo que menos le interesa y lo que menos busca es el hacer crecer a su pueblo, el hacer crecer a su gente. Y entonces, el caminar con su pueblo. Va y se picondere y cuatare y apota las cosas. Landigo y un veneno a llevar de ese pueblo y esa gente que te puso ahí confiando o diciendo que han confiado, porque a veces allí cuando va y se para la ñaganaña y naye. Oye, mointe para la número, realmente todos
confiaron en esa persona, o por lo menos una gran mayoría. ¿O será que es simplemente una farsa también, verdad? Y puede ser, todo es posible, sobre todo entre nosotros con esta gran corrupción. Y así entonces entramos de nuevo en esta parte de la respuesta del rey al rey David. Es decir, Dios, el rey por excelencia. Dios, el rey que se dirige al propio rey, pero al rey humano, que es David en este caso. Quien deseaba, porque él decía, se ha construido, usted vengo a doña, pero no viene. Él piensa, él quiere, yo estoy viviendo, dice, en una casa de cedro, pero sin embargo el Señor está allí, en una carpa. Entonces yo quiero construirle un templo. Dios recuerda su historia con Israel, queridos amigos, aquí en este versículo, desde el Éxodo, cuando su presencia acompañaba al pueblo, que en una tienda móvil, que es el tabernáculo, símbolo de la presencia viva y cercana, es un aspecto simbólico, ¿verdad? Entonces lo que estamos encontrando aquí del Arca de la Alianza, para decir que Dios siempre camina con su pueblo. Sí, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, es estar en medio de mi pueblo, escuchar, saber, y después vamos a atacar eso que no está funcionando bien. Pero el complejo es una cosa, yo que complejo es. Y por eso que vamos así meditando. Ahora en el desierto Dios no eligió una residencia, ¿verdad? No eligió ninguna residencia, un hotel de 5 estrellas. Es el Dios de David, es el Dios de Israel, es el Dios de las 12 tribus, la unificación. David deseaba construirle un templo, sin embargo Dios aparta su historia con Israel, aparta con sus reflejos de que, y de bondad justamente, porque nos va a ayudar para que nosotros podamos caminar. Y aquí viene, cuando su presencia, es decir, la acompaña, la presencia de Dios está allí presente y acompañando esta situación, quiere decir que Dios no elige una morada propia, sino que está yendo, está fluyendo. Entonces diga, tú ya de ya pues a ver, ya mañana, ya esa, ni esa, ni mañana. No. Tenemos que apuntar siempre, queridos amigos, a algo esencial y fundamental. Cuando su presencia acompañaba al pueblo en su tienda, moví en perseverancia según Juan. Queridos amigos, entonces vamos a pedir esto también nosotros, ¿verdad? En varios otros pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, se vuelve a recalcar. Ya mañana, amigos, estamos en el desierto y por lo tanto Dios no eligió una residencia fija en el desierto, estamos caminando. Su caminar junto al pueblo revelaba su cercanía y dinamismo. Cercanía y dinamismo. Estaba entonces un brillante lleva mañana cora ahí, pero no llega a entrar, no llega a tener este dinamismo para acercarse, para anunciar. Incluso muchas veces cuando uno se acerca mucho, lo que está haciendo es anunciar a Dios, anunciar a Jesucristo, que había sido el Jalaj. Está haciendo un camino con nosotros para que nosotros podamos justamente imitarlo. Volvemos con más de Yarañé Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, segunda carta de San Pablo a los cristianos de Corinto. Capítulo 3 del 15 hasta el capítulo 4, 1 y luego del 3 al 6. Hermanos, hasta el día de hoy un velo cubre la inteligencia de los israelitas siempre que leen a Moisés. Pero al que se convierte al Señor se le cae el velo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Nosotros, en cambio, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, y somos transfigurados a su propia imagen con un esplendor cada vez más glorioso por la acción del Señor, que es Espíritu. Por eso, investidos misericordiosamente del ministerio apostólico, no nos desanimamos. Si nuestro evangelio todavía resulta impenetrable, lo es solo para aquellos que se pierden, para los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les ha enceguecido el entendimiento. Queridos amigos, se dan cuenta cómo Pablo, con mucha fuerza al escribir a los cristianos de Corinto, les anima por una parte a abrir el corazón. En síntesis, upealas y añade. Y hace una comparación. El que todavía no es capaz de entender la propuesta del Evangelio, la buena noticia, peñande yara uberuba cueñande gallepa. Apea coñande con angaña mañana, ya es sana, veí peñandere coepe, ¿verdad? Anilaña mañana antes ya eti, bueno, así eran los cristianos de Corinto. Sino que ñandeco angaña mañana, ya es sana, como somos nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud y cuál es nuestra apertura hacia el Señor? Vais a bañandea llevaña mañana, vais a bañandeña genduñaina, lo que el Señor nos propone. Después al final, justamente Pablo dice, en realidad, aquellos que, entre comillas, no penaya peñan de yara ni ereje, por la buena noticia, aquella que propone justamente nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos construir el reino de Dios. Y bueno, dice que son aquellos incrédulos, aquellos que al final de cuenta se pierden. El Dios de este mundo les ha enceguecido. Apeaco cierto sé yo que fuera. A muchos de nosotros lastimosamente, y por eso destruimos también nuestra comunidad, nuestra nación, ¿verdad? Con tanta corrupción, porque nos ha enceguecido el Dios de este mundo, es decir, el dinero, el poder, el placer. Añanderezaray de lo esencial y fundamental de nuestra propia religión, es decir, el religarnos a nuestra esencia, a aquello que nosotros somos, por ontonomasia, es decir, por esencia, como Dios nos ha creado para ser felices, para ser libres y para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Así fue el saludo entre dos de los mayores líderes del mundo a nivel global.
León XIV y Antonio Guterres se reunieron en la mañana del miércoles antes de la audiencia general. El secretario general de las Naciones Unidas venía de estar en Francia en la conferencia sobre el estado de los océanos. Durante su diálogo no trascendieron detalles, pero lo que está claro es que ambos líderes tienen muchos objetivos comunes, comenzando por la paz. La Agenda 2030 de la ONU contempla la lucha contra la pobreza y el cambio climático, algo que el Vaticano aplaudió, comenzando por el Papa Francisco durante la visita que hizo a las Naciones Unidas en 2015. En aquella ocasión, el pontífice lanzó un mensaje de fuerte carga social. Los organismos financieros internacionales han de velar por el desarrollo sostenible de los países y la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios que lejos de promover el progreso someten a las poblaciones a mecanismos de mayor pobreza, exclusión y dependencia. Y por otro lado, el pontífice argentino fue bastante claro en cuestiones como la ideología de género o la defensa de la vida. La defensa del ambiente y la lucha contra la exclusión exigen el reconocimiento de una ley moral inscrita en la propia naturaleza humana, que comprende la distinción natural entre hombre y mujer y el absoluto respeto de la vida en todas sus etapas y dimensiones. León XIV ha tomado el testigo dejado por su predecesor y en varios de sus mensajes ya ha subrayado todos estos conceptos, sobre todo en el discurso más político que ha realizado hasta la fecha, el que dio a los diplomáticos acreditados ante la Santa Sede. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñandillara Ñe'e. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Y ahora tenemos algunas palabras claves en este versículo 6. Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto, hasta hoy no he habitado en ninguna casa, sino que he viajado en tienda y en tabernáculo. Vamos a mirar un poco las palabras claves. Primero, luego, aquí te está diciendo, desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto, hasta el día de hoy, no he habitado en ninguna casa, sino he viajado en tienda. He viajado en tienda. Ahí, palabra clave. Pego hebreo veñan de ella, ogel. Cuando estamos hablando del ogel en hebreo, designa la tienda del encuentro, es decir, el lugar donde Moisés hablaba con Dios. Para la ogel, la tienda del encuentro, la carpa del encuentro. Es el lugar donde Moisés habla con Dios y más aún, porque aquí en un momento fortalece, ¿verdad? Esta simbología, porque nos dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara. La tienda simboliza entonces la presencia accesible, subrayen eso, porque nos está mostrando y nos está enseñando que la presencia de Dios aquí, en medio de su pueblo, es una presencia muy accesible. Es una presencia, ahí está, el ogel, en la carpa, no es grandes y grandes construcciones o edificios que de cañimba hoy, de Icuaimobala de otra, Jamobala de Majeta, junto a esa persona a quien le estás necesitando que haga presencia, que haga camino, que esté a tu lado. Y por lo tanto, la tienda simboliza siempre, por una parte, la presencia accesible a Dios, no confiada a números, queridos amigos, que simplemente están diciendo cuán grande, qué mucho, ¿verdad? Y menos aún, queridos amigos, podemos confiar a los muros, a las murallas, digamos, que nos defiendan contra el mal. Entonces, la tienda le está haciendo el desafío a todos los demás, porque ellos también se encerraban dentro de los muros. Se encerraban porque lleven. Y si vienen a atacarles justamente para que también pudieran defenderse. Entonces, no confiada a muros de piedra, al que está abierto al desierto, es decir, al que se pone en ese camino siempre donde no hay una ruta clara en el desierto, ¿verdad? Es como el mar. De Bebereo vamos abriendo camino, como dice Machado, ¿verdad? Vas abriendo camino. Y así entonces, queridos amigos, todo esto es un movimiento que está a favor del pueblo, a favor de la gente, el ogel. Peyuque ave, de por ave determinado, sino que ñande ave ñañemonguetatas y cuata. Y vamos a ir abriendo camino en nuestro caminar. Ahora, la espiritualidad bíblica nos enseña en este versículo que prefiere habitar en el caminar, no en la comodidad. Y andillarando y potay. Va bien de ella pota, si yo siempre estuve acostumbrado y yo siempre caminé con mi pueblo. Desde el inicio, no quiero entonces echar a perder todo lo que yo ya he hecho desde siempre, ¿verdad? En mi caminar. Así es que la espiritualidad bíblica, queridos amigos, nos está enseñando que Dios prefiere habitar en el caminar. Esta sería la palabra clave. El habitar de Dios es el caminar con su pueblo. El habitar de Dios es yayesha kwa, jaupear entonces ñandeco agañañe pluno y ya pupeñan de yarandie, ya guatajen ya es mega gratuito. Es una crítica entonces indirecta que nos está haciendo el autor sagrado a este peligro de pensar que Dios controla todo
a través de estructuras fijas. Esto ya está así, esto ya es determinado. Nosotros muchas veces encontramos, incluso dentro, lastimosamente, del catolicismo, también encontramos muchos que son muy cerrados a ciertas estructuras mentales. Nañas hindú y nañas hindusei, ¿verdad? Como decía el Papa Francisco, siempre el pie derecho como que va buscando, va entendiendo, va tanteando, hasta que después encuentra el lugar seguro. Ah, esto es lo que Dios me está pidiendo. A pesar de que nosotros, cuando escuchamos esto, algunas veces algunos se escandalizan, y sin embargo, lo que nosotros hoy vivimos, queridos hermanos, ha sido un proceso tan grande de la comunidad, de la iglesia, de hace 2000 años atrás, ¿entienden? O sea que llegó hasta mucho, ya corrió el agua bajo el puente Yañate. Por eso que es importante la mentalidad abierta, el corazón abierto para poder responder al Señor. Hay otra palabra también muy interesante que él es Mishkan. Mishkan quiere decir tabernáculo. Y esto traduce la palabra morada, morada. Coabe veña de Yara del Coina, su morada. Y esto da el concepto después de lo que será el Shekinah, el lugar donde habita Dios, Shekinah. Y esa es la presencia de Dios. La morada de Dios, si es la morada de Dios, quiere decir que aquí está el Shekinah. Porque si esta es la morada de Dios, el Mishkan era el lugar donde se guardaba el arca de la alianza. Es ahí donde entra, donde está el arca de la alianza, que es el símbolo visible, porque ya es ya es la simbología. Por eso te dice, es el símbolo, que es símbolo visible de la fidelidad divina. En cuanto que ñande Yahweh cojina al arca de la alianza, nosotros podemos entender que esa es la fidelidad de Dios. Se ha prometido que volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Justamente esa mañana, en vista de que decenas de personas se apiñaban diariamente a la salida del monasterio para que les hiciera algún milagro y ya los tumultos eran un problema de orden público, el prior le ordenó que se abstuviera de realizarlos tan a menudo. Y meditando sobre la prohibición, el padre Fray Juan de Sahagún caminaba por las calles de Salamanca rumbo a una iglesia en la que habría de pronunciar un sermón cuando, según cuenta el padre Juan de Sevilla, su biógrafo y testigo en el proceso de beatificación, escuchó una voz desgarradora que gritaba: ¡Válgame, Fray Juan! Entonces, al mirar hacia arriba, vio cómo un obrero empezaba a caer del andamio de una casa en construcción por la que pasaba, y entonces, con la mano en alto, le mandó a detenerse y le dijo: espera un poco que voy a pedir licencia al prior. Y el albañil se quedó suspendido en el aire. Al rato volvió y, con el permiso del abad, le ordenó que descendiera. Balanceándose como una pluma, el operario se posó suavemente en el piso. Y sin mirar atrás, el padre Juan de Sahagún apuró el paso para no llegar muy tarde a su predicación. Juan González del Castrillo, nacido el 24 de junio de 1430 en Sahagún, pueblo cercano a Salamanca, España, desde muy niño se subía a una mesa y le predicaba a sus compañeritos sobre el amor de Dios. En vista de ello, sus padres le confiaron su educación a los monjes de la abadía benedictina de su pueblo, en la que estudió latín, humanidades, filosofía, teología,
Y como para sus maestros era el más aventajado de los alumnos, pero no tenía recursos económicos, se lo recomendaron al obispo de Burgos, Alfonso de Cartagena, quien, admirado de su talante y de su talento, se hizo cargo de él y lo llevó de su mano hasta la ordenación sacerdotal, tras la cual lo nombró canónigo de la catedral. Pero al poco tiempo el padre Juan de Sahagún pidió ser transferido a una parroquia pobre, la de Santa Águeda, en los arrabales de la ciudad, en la que desarrolló una labor admirable con los pobres y desvalidos, pero aún así sentía que debía prepararse más como predicador y se marchó a Salamanca, en donde se perfeccionó, y por la brillantez y elocuencia de sus sermones lo nombraron predicador oficial de esa ciudad. Pero una penosa enfermedad lo postró, y mientras se debatía entre la vida y la muerte, le prometió a Dios que si se curaba, se haría monje, y una vez recuperado, ingresó al convento de los agustinos. A pesar de ser doctor, hacía el aseo del refectorio, del comedor, atendía a sus compañeros novicios ahí en el comedor, les servía la comida, y de la misma ánfora les servía el vino durante mucho tiempo, tal vez un año, y resulta que el vino no se agotaba de la misma ánfora. Luego fue nombrado prior y, aunque cumplía a la perfección con sus obligaciones, la mayor parte del tiempo la pasaba predicando en las distintas iglesias de la ciudad. Reconciliaba a los enemigos, oraba toda la noche, dormía una hora, repartía milagros a manos llenas, tanto que en su proceso de beatificación fueron contabilizados 200 milagros. Alguna vez un niño estaba a punto de morir dentro de un pozo al que había caído. Entonces San Juan de Sahagún metió su cinturón, el cíngulo que llaman, y lo metió al pozo, y este se fue alargando hasta el fondo. Y el infante, aferrado a ese cíngulo, fue alzado por el santo, fue izado hasta sacarlo. En otra oportunidad le ordenó a una peste de tifo negro que se alejara de la ciudad, y al instante cesó la epidemia. Pero no pudo con la maldad de una mujer abandonada por su amante arrepentido, que la dejó. Él la dejó después de escuchar una predicación suya. Por eso mandó a envenenar su comida, y a consecuencia de ello, San Juan de Sahagún murió el 11 de junio de 1479, y el Papa Alejandro VIII lo canonizó en 1690. Por eso hoy, 12 de junio, día de su festividad, pidámosle a San Juan de Sahagún que nos enseñe a ser tan obedientes a Dios como lo fue él. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Junio, la Tierra Prometida. Queridos amigos, seguimos con Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos mirando la teología y sobre todo desde una exégesis de este capítulo 7, estamos en el segundo libro de Samuel. Aquí nosotros tenemos la profecía de Natán sobre el mesianismo, digamos, o sobre la dinastía de David, que después nosotros vamos a entender que esto desemboca en el mesianismo de Jesucristo. Y por eso que tenemos que procurar entender bien. En este versículo 6 se subraya cuando dice, desde el día
en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, no he habitado en ninguna casa, sino que he viajado en tienda y en tabernáculo. Esta frase, cuando nosotros miramos, es una frase también que expresa desde el Antiguo Testamento lo que nosotros después entendemos en el Nuevo Testamento. Una frase cristológica. Es implícita, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque así como Dios se hizo presente en la tienda del desierto, Dios se hace presente aquí en la tienda del desierto, Ojel, decíamos nosotros, y desde ahí el lugar donde está Dios, la carpa que está siempre en movimiento, ahí está el lugar del Shekinah, es decir, la manifestación de la gloria de Dios, Shekinah es Jehová. Y así entonces Dios se hace presente en el desierto. Y luego decimos también que Dios se encarna y pone su morada en medio de nosotros. O si no decimos, y Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Apega con la Shekinah. A la Shekinah moñe moi. A la Shekinah hoy en el Ojel. El Ojel es la carpa del encuentro. Característica de la carpa del encuentro es el movimiento. Nadie cuya pitao bebé estático, sino que un Dios de movilidad. Entonces la movilidad prefigura a la encarnación también. Porque Dios se mueve. Dios no quiere quedarse estático en un templo allá donde nosotros vamos a ir a adorar, sino que sobre todo es un Dios que se encarna. Hoy que peñandero ove, hoy que lleva peñandere bebe en nuestra sociedad. Y esta es la simbología más grande de la encarnación, ¿verdad? Un Dios que asume la condición del hombre, y el hombre que está siempre en un proceso, es decir, en movimiento. Ahora, este texto fundamenta, queridos amigos, dentro de la iglesia, la pastoral también del acompañamiento. Esto es fenomenal, porque ñañemongueta siempre que tiene que haber un acompañamiento, ¿verdad? A la gente. Siempre un poco esa ayuda en duque, esto que aquello. Y de acuerdo a la situación también espiritual de las personas, uno tiene un primer encuentro, comienza a hablar, pero después dice, bueno, a esto, mi amigo, mi amiga, ya puede de acompañamiento, ya guataña un día, ya esaña mediana. Es cuando uno está haciendo un tratamiento también. Tiene su control dentro de tu medicina, en Batecoa. De la de como diabetes, haré mañana, haré controlando, de la azúcar, o yupiete ipa, o yetere ipa, el hipo, o el hiper, allá. Entonces, ella en el sentido espiritual, en el sentido de la pastoral, esto te indica un acompañamiento. Y en clave, queridos amigos, de la eclesiología, upeagato y ponaventema. ¿Por qué? Y porque nos va a cuestionar toda rigidez, porque la rigidez nosotros la tenemos aquí en la cabeza. Naña mañana y anda ya esa y la de contexto histórico, y por lo tanto, upeago la ya quedamos desfasados ya ñante. Quedar desfasado no en el aspecto doctrinario, ¿verdad? Porque la verdad siempre será la verdad de Jesucristo o la verdad de Dios. Pero también nosotros muchas veces no llegamos a responder a la verdad de nuestro contexto histórico, de una rigidez institucional que olvida que la iglesia es un pueblo en marcha. Eclesia, Atihuazú. Y es un pueblo en marcha, queridos amigos. Y por eso tenemos que entender bien esta estructura que Dios nos regala. Es una estructura que no puede quedar anquilosada, no puede quedar de cierta manera desfasada, sino que tiene que mirar mucho más allá adelante. Que cada uno de estos términos son elementales y fundamentales porque demuestran que hay un movimiento y Dios es el primero que se mueve. Dios es el primero el que hace el halaj y por haber. Génesis capítulo 3 versículo 8
ahí luego ya se presenta, ¿verdad?, a este Dios que está siempre en movimiento. Así es que este Ogel nos hace entender, Nave Yaimé, tienda del encuentro, tienda de la gloria, el Shekinah, pero esta gloria que está siempre en movimiento, al servicio del hombre en todo caso. Porque ya de cuanto más llamamos de nuestro pueblo y de nuestra gente, evidentemente que no le vamos a llegar, no vamos a responder. Por eso este es un libro político para políticos, porque quiere decir que de Coyaná simplemente en el palacio de los López ya hay señal de ayer, sino que tenés que poner tu carpa y habitar en medio de tu pueblo. Esto estamos parafraseando algo esencial y fundamental. Ani la campaña política allá ante la recolare guatá lleva guau. Ella calandero va a poner y bebés alandena y bebé. Pero sin embargo después te olvidas, te volvés o te volvés olvidadizo, porque es ahí con la gente, que tendrías que estar en el Ogel, en el movimiento con tu pueblo. Y te vas y te querés construir, entre comillas, tu jejal, tu templo, tu casa, encerrado en vos mismo. Bueno, queridos amigos, qué linda que es la espiritualidad bíblica, ¿verdad? Así que vamos a pedir al Señor que nos ayude a estar siempre en ese movimiento, ojos abiertos, para responder a nuestro pueblo. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.